It's good to see you. Everybody okay? Qué bueno verlo, espero que estén todos bien. This is the month of the family. Este es el mes de la familia. So I'm going to talk to you a little bit about that. Voy a hablarle un poquito de eso. The title of my talk is BFF. Eso me invitó. Eso es lo que voy a hablar, de la BFF. What is a BFF? ¿De qué se trata esto? Best friends forever. You know, with the advent of Facebook, Cuando tú haces esto de Facebook, the term friend has become very popular and overused. el término amistad se ha convertido bien popular. Some of my friends have 4,000 and 5,000 friends on Algunos Facebook. amigos tienen 4 o 5 mil amigos en Facebook. Is that really possible? Es casi, ¿será eso posible? With all the rise of these social websites over the last Con 5 todos years, estos sitios que se han levantado de los servicios sociales, studies show los estudios muestran that those that feel they have no friends que aquellos que no tienen amigos in a time of crisis, en un tiempo de crisis, they have nobody to confide in. no tienen nadie quien confiar. I got it. And that number has risen to nearly 25%. Y ese número ha subido hasta un 25%. That means 1 out of every 4 people Eso quiere decir que uno de cada 5 personas, don't feel cuatro they have personas, 1 out of 4 uno de 4, don't feel somebody they can trust in time no of crisis. sienten que hay alguien que pueden confiar en tiempo de crisis. Look around the room for a moment. Por lo menos mira alrededor de este cuarto. 1 out of 4 of you Uno de cada 4 de ustedes do not feel you have someone to trust in time of sienten que no crisis. tienen a quien confiar en medio de una crisis. How many of you realize ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta that human beings que los seres humanos are created with needs son creados con necesidades that can only be met through human interaction? que solo pueden ser suplidas por interacción humana? We are created to need each other. Fuimos creados para tener necesidad los unos de los otros. One dictionary defines friend Un diccionario define amigo as a person who one knows como una persona que sabe and with whom one has a bond of mutual y affection. con aquel que tú tienes una conexión de afecto. All of us understand there's different levels of friendship. Todos nosotros entendemos diferentes niveles de amistad. Not every friend is the same. No cada amistad es lo mismo. I was reading a journal one day, Estaba leyendo un jornal una vez and they gave an explanation of 6 levels of friendship. y me dieron una explicación de 6 niveles de amistad. Let me give them to you. Déjame dárselo a ustedes. Level 1 would say, Nivel 1 dice, you should come around for a coffee sometime. tú tienes que venir alguna vez para tomarte un café. Level 2 would say, Nivel número 2 dice, can I come around to your house for a coffee sometime? puedo pasar por tu casa un día a tomarme un café. Level 3 would say, El nivel 3 va a decir, I'm outside your house expecting a coffee, estoy aquí fuera de tu casa esperando que me traigas un café, but I also brought a cake. pero traje un pastel. Level 4 friend El would nivel say, 4 de amistad dice, let me into your house. déjame entrar a tu casa. Oh, excuse me. Disculpa, I let myself into your house yo entré yo mismo a tu and made casa myself some coffee, y me hice algún café and I ate some cake that I found. y me comí un pastel que había ahí, Sorry, there's no cake left. así que no queda más pastel. You also need some milk. Ahora tienes que comprar leche. Level 5 friend would El say, nivel 5 de amistad dice, you're in my house, estás en mi casa, make me some coffee. hazme café. Level 6 friend would El say, nivel 6 dice, I'm in your mom's house drinking coffee, she says hi. estoy en casa de tu mamá tomando café y ella te saluda. So there are different levels of friendship. Así que hay diferentes niveles de amistad. And tonight I'm going to speak to you Y esta noche les voy a hablar about 3 ingredients. de 3 Ingredientes. ingredientes To a best friend relationship. para tener una buena relación de amistad. The first is going to be bonding. La primera va a ser conexión, Bonding. pegándonos, Then uniéndonos. the second phase will be harmony. La segunda va a ser armonía And then the third phase y la tercera, will be conflict and resolution. conflictos y resoluciones. 3 key ingredients 3 ingredientes clave to a best friend para relationship. una relación de amistad Let me buena. walk you through them. Vamos a caminar por ahí. Bonding. Conexión. I'm always amazed to watch old soldiers.
siempre me gusta ver a los soldados ya maduros. I love the TV series Band of Brothers, La serie Grupo de Amistad. men who fought in a war. Los hombres que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Not too long ago, I was in Puerto Rico En Puerto Rico estuve hace poco at Pastor Juan Agosto's church, y en la iglesia Pastor Juan Agosto and I talked with a gentleman that was 102 years old y hablé con un hombre que tenía 102 años and had fought in World War II. y peleó en la Segunda Guerra Mundial. He cried as he told me about the friends that he had lost Él and the lloró battles that mientras he me had hablaba fought. las batallas y los amigos que perdió en las batallas. And he said, you know, I will never miss our annual reunion. Y dijo, yo nunca falto a la reunión de todos los años. As long as I'm alive, I'll never miss it. Mientras yo esté vivo, yo la voy a visitar. These men were comrades. Estos hombres eran amigos, estaban conectados. They had a level of bonding, a level of connection Tenían un nivel de conexión that most wives would be jealous of. que muchas esposas estarían celosas de. How come these men were so bonded, so connected? ¿Por qué estos hombres se conectaban tanto? Here's why. Mire por qué. Strength attracts. Strength La attracts, fortaleza atrae, but weakness and failure bonds. pero la debilidad y el fracaso pega, conecta. You are drawn into a relationship because you see something in the other person that you like. Tú ves si eres atraído a una relación porque ves algo There's en la a otra strength. persona que a ti te gusta. Something draws you into Ahí that. hay fortaleza, algo te atrae a But, eso. but you bond together Pero tú te conectas y te unes as you go through trials and adversities. a medida que va a través de tribulaciones. When you experience needs and Cuando losses, experimentas algo que pierdes broken o necesidad, dreams. sueños quebrantados. these are the places that bonding takes place. Estos son los lugares donde la conexión sucede. There are two parts to a strong bond. Hay dos partes para una unión fuerte. Okay? First is commitment. Primero es compromiso. That's a choice. Tú escoges eso. The second is a relationship that is deepening. El segundo es una relación que es profunda. It's increasing in depth. Es cuando tú aumentas, It's increasing in intimacy. profundizas intimidad, te conectas. How do you increase in your intimacy? ¿Cómo tú aumentas en esa intimidad? Transparency Transparencia is the la key llave to increasing intimacy. para nosotros aumentar intimidad. Even in your worship, Aún en tu adoración, transparency is the key to increasing intimacy. transparencia es la llave para tú aumentar esa intimidad. Trials will always test the level of your Las bonding, pruebas siempre van a probar el nivel de cuán unido the estás, level of your commitment. de tu compromiso. When problems come, Cuando los problemas vienen, your energies are directed towards the problem. tus energías se dirigen hacia el problema. But if you're weak, Pero si eres if the débil, bond is weak, si la persona, if the bond, the commitment is weak, si la unidad y lo que estás con la persona When a es problem débil, comes, cuando viene un problema, you direct your energies other places, entonces tú diriges la energía a otros lugares, usually trying to place blame. tratando de echar culpas. So remember this little phrase: Escuchen esta frase pequeña. strength attracts, La fortaleza trae, but it is in weakness and in trials that your bond increases. pero es en la debilidad y en las pruebas que tu conexión aumenta. That's a good point, Bob. That's Eso really es un good. buen That's good, Dr. Bob. During this age of convenience, Durante esta época o edad de conveniencia, many have forgotten the aspect of commitment. muchos se han olvidado del aspecto de compromiso. So when things become difficult, Así que cuando las cosas se ponen difíciles, what do? ¿qué hacemos? C'est la vie. We leave. Nos vamos. You know that's true. Usted conoce eso. The duration of a friendship La duración de una relación de amistad will be determined first va a ser determinada primero by the level of your commitment. por el nivel de compromiso. So the first ingredient to a best friend Así que el primer ingrediente Friendship. para un buen amigo is the principle of bonding. es el principio de la conexión. Did you get that? ¿Entiendes? Okay, the second key ingredient El segundo ingrediente clave to a best friend friendship para una relación de amistad is the principle of harmony. es el principio de armonía. How many of you have ever seen a tuning fork? ¿Cuánto has visto un A tuning fork, boing, eso mismito? that you that you tune instruments by. El instrumento que tú usas para ajustar los instrumentos. Eso mismito, sí. Yo tengo uno. I got one home. Harmony begins with commonalities.
La armonía comienza cuando tenemos puntos en comunes. common thoughts, common feelings, Pensamientos comunes, common decisions. sentimientos comunes, decisiones comunes. Most friendships share a measure of things in common. La mayoría de las relaciones de amistad comparten cosas You're at comunes. the same stage in life. Están en la misma etapa Your de la children vida. are at the same stage. Tus hijos están en la misma You like etapa. the same sports. Les gustan los mismos You're in deportes. the same occupation. Tienen el mismo trabajo. You're going in the same direction. Van en la misma dirección. You attend the same church or the Van a same la misma club. iglesia o al club. The more commonalities, Mientras más común las cosas, the more likely you are to experience a greater level of intimacy. más nivel de intimidad tú vas a experimentar con esa persona. So, from this basis of commonalities, Así que desde esta base de cosas comunes, we find this principle, this second principle of harmony. encontramos el segundo principio de armonía. I call it the tuning fork principle. Le llamo el instrumento para ajustar. Each of you is a tuning fork. Cada uno de ustedes como el ajuste de un instrumento. Proverbs says, how can two walk together unless they agree? Proverbio dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. The original concept of agreement El concepto original de estar de acuerdo is found in the word harmony. se encuentra en la palabra armonía. Not only do you have to be committed and bonded to the other person, No solamente tienes que estar comprometido y conectado con la otra persona, but you need to walk in harmony with them. tienes que caminar en armonía con esa persona. All definitions of friendship include this aspect. Todas las definiciones de amistad incluyen este aspecto. You know, there's something unusual about a tuning fork. Hay algo bien usual, que es usual en este instrumento de ajustar. If you strike the tuning fork Si tú le das le das un golpe and you bring it close to another tuning fork, y lo traes cerca de otro instrumento igual, the second tuning fork will begin to vibrate the same frequency as the first tuning el fork. segundo va a tener la misma frecuencia y va a vibrar como el primero. So how do you come into harmony? Así como tú entras en armonía. When two people aim their hearts in the same direction, Dos personas conectan su corazón en la misma dirección. they come into harmony. Vienen en armonía. This is the first principle of harmonizing. Este es el primer principio de armonizar. You have to aim your heart in the same direction. Tienes que poner tu dirección en la misma, tu corazón en la misma If you dirección. understand this principle, Si entiendes ese it's principio, powerful when a group of people come es together poderoso cuando un grupo se une with one commitment, con un with compromiso, a strong bond, con una conexión aiming fuerte, their hearts in the same con su direction. corazón en la misma dirección. And one within that group begins to vibrate. Y uno de ese grupo comienza a vibrar. And soon everybody in the group Y has the same pronto todo el vibration. mundo en el grupo tiene la misma vibración. Now, harmony is not only the result Así of que- pointing your hearts in the same direction. Armonía no solamente es resultado de enfocar tu corazón en una misma dirección. How many of you remember what it was like when you first began to date? ¿Se acuerda cuando comenzaste a salir con la que es pareja tuya? Two young people go out and they begin to look at the stars Dos jóvenes salen juntos y comienzan a ver las estrellas and they begin to soon harmonize with each other. y de momento comienzan a armonizar el uno con el otro And all of a sudden, he is holding her hand y de repente está guardando tu mano. Oh my God. What is happening? ¿Qué está sucediendo? They are focusing their hearts on the same thing Están enfocando su corazón en lo mismo and they're beginning to pick up each other's vibration. y comienzan a recibir las mismas vibraciones el uno del You are otro. created like a tuning fork. Tú eres creado como un instrumento So when de you point ajuste. at the same thing, you begin to pick up the vibration. Cuando comenzamos a mirar al mismo lugar, todos sentimos la misma vibración. Now, this can also have a negative effect. También esto puede tener un efecto negativo. You're talking with a friend, Estás hablando con un amigo, you let your guard down, baja la guardia, you begin to share common problems with them, comienzas a compartir problemas you begin to comunes, focus your heart at the same things, enfocar tu corazón en las mismas cosas and all of a sudden, y de repente you find yourself in harmony with that te person encuentras en armonía con esa persona who was not a friend before. que no era un amigo antes. An exchange of life is taking place. De repente un intercambio de vidas está sucediendo. History records many leaders La historia tiene grabado que muchos who became líderes friends que se hicieron amigos only because they had a common enemy. solamente porque tenían un enemigo en común. I go to a lot of countries and have to use translators. Voy a muchos países y necesito traductor. I love to use translators. Me gusta usar traductores. Not like me, man. I'm special. After a while of speaking together, we find a groove. Después de hablar por
juntos por tanto tiempo nos conectamos. I begin to move one way and they move right with me. Ellos se mueven juntos hacia donde yo me muevo. When I spit, they spit. No- Cuando yo escupo, ellos escupen. They even finish my sentences. Aún ellos terminan antes lo que yo voy a decir. What is happening? ¿Qué es lo que está We're sucediendo? vibrating together. Estamos vibrando juntos. Then I come back home to my wife. Entonces, regreso a mi casa con mi esposa, Where I'm committed. donde estoy comprometido. But because I've been gone a long time, Por cuanto hace tiempo que estoy fuera de la casa, I may not be in harmony with her. quizás no estoy en armonía con ella. So we must learn that there are two principles here. Entonces tenemos que aprender que hay dos principios aquí. Both bonding and harmony are essential Conectar y armonía son esencial for the best friend relationship. para una relación de amistad buena. So how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Well, when I come home, Cuando llego a casa, we begin to have talk time. comenzamos a hablar, We share our hearts. compartimos nuestro corazón, We go sit in our hot tub and talk. vamos y nos sentamos en donde está el agua caliente, ¿cómo se And llama we- eso? A eso mismito. And we begin to vibrate together. Y empezamos a vibrar juntos. You know what I mean. Ustedes saben lo que quiero decir. Your significant other comes home from work El significante tuyo viene del trabajo and you say, "What did you do today, honey?" y tú le dices, negro, ¿qué tú hiciste hoy? And he responds, "Worked." Y él dice, trabajé. How many of you know that's not what she wanted to hear? ¿Cuántos saben que eso no es lo que ella quería escuchar? She wants to hear everywhere your heart went that day. Ella lo que quiere saber a dónde fue tu Who corazón did you connect with en ese today? día, con quién tú conectaste, Who did you see today? quién tuviste. She wants to vibrate with you. Ella quiere vibrar contigo. And when he finally says those Y things, cuando finalmente él dice esas cosas, when they finally share their hearts, cuando comparten los they corazones, come to peace. entonces entran en una paz. Now, what most women really want is, Lo que muchas mujeres quieren es, you guys listening? ¿están escuchando? What most women really want is, Lo que muchas mujeres quieren saber es. I ask you guys listening, and I get one sweet lady that says, "Yeah." Yo le digo a ustedes que escuchen y solamente una mujer dice sí. They want that guy to share their motivations. Ellos quieren que Their él fears. comparta sus motivaciones, sus Their temores, dreams. sus sueños, And as they do, y de medida que lo hacen, they'll begin to harmonize together. ellos comienzan a armonizar juntos. And as he shares those things with you, Y mientras él comparte estas cosas contigo, a miracle happens un milagro sucede right before your eyes. delante de tus ojos. Every wrinkle that he has disappears. Cada arruga que él tenía desaparece. All those imperfections of age are gone. Todas las imperfecciones de edad And he desaparecen. becomes Y él se convierte Brad Pitt. whatever. Se convierte en Brad Pitt. No, okay. He becomes the hunk of hunks. Ese mismito, el machacán de la casa. The man who was just your partner 1 hour earlier. El hombre que era tu pareja una hora antes. Now you're harmonizing. Ahora tú estás armonizando. I can always tell when we're harmonizing. Yo siempre puedo darme cuenta cuando estamos This is what armonizando. happens. Esto es lo que sucede. I've been gone for a while. He salido por un I come tiempo. home. Llego a casa. We usually go out to eat, Usualmente salimos a comer. maybe go for a walk, Quizás caminamos. and we're sitting somewhere, and Sentado en algún lugar y she reaches over and begins to stroke the back of my ella neck comienza or my a hair. tocarme la parte de atrás de la cabeza. Stop it, bro. And then she does this monkey thing. Entonces ella hace esto de esta monada. She finds a hair on my ear. Encuentra un pelo en mi oreja. You know, that's why I check myself continuously. And I think, ouch, Y yo digo, oh, what was that? ¿y qué fue eso? Now, men, listen to me. Escuchen, mujeres, That's a good thing. eso es bueno. It means we're getting close. Quiere decir que nos estamos We're acercando más. starting to harmonize. Comenzamos a armonizar. That means she's marking her Quiere territory. decir que ella está marcando su territorio. That's what happens. That's the way it works. Así que I'm gonna let grow mine, man.
I've been married to my best friend for 47 years. Así es que sucede. He estado casado 47 años con mi mejor amiga. And after that length of time, you begin to understand how this stuff works. Y después de tantos años, tú aprendes cómo estas cosas funcionan. It's the real thing. Es lo real. You have to understand different women have different monkey things. Tienes que entender que cada mujer tiene su diferencia de hacer monadas. You understand? ¿Me entiendes? But they all have them. Pero todos lo tienen. Now, there are problems that can stop this vibration Ahora hay problemas que pueden detener esta vibración between husbands and wives, entre esposos y esposas, between best friends. entre los mejores amigos. Sometimes the harmony gets messed up because of a third person. A veces la armonía se daña porque aparece una tercera persona. Maybe it's a brother or sister you allowed to live with you, Un hermano o una hermana que quizás tú permitiste que viva an contigo. in-law, another friend. O un suegro o una suegra. And that other person begins to harmonize with your spouse. Y esa otra persona comienza a armonizar con tu pareja. And that type of harmony becomes a distraction. Y ese tipo de armonía a veces se convierte en una distracción. Amen. ¿Estamos aquí? There's also some tuning forks A veces hay estos instrumentos para uno afinar, that are shaped a certain way que tienen una forma de cierta manera that cause men to tune into them. que causa que los hombres se afinen a él. And something distracts the men. Y algo distrae al hombre And they start harmonizing. y comienzan a armonizar. And soon as they see that shapely tuning fork, Y de momento cuando viene ese bajo, esa guitarra o ese instrumento, the man starts to send out his vibrations. el hombre comienza a enviar sus vibraciones. This is when the wife has to smack him upside the head. Come on, man. This is when the wife has to smack him upside the head. Now, you might want to translate that so you don't have to go through it a third time. Aquí es cuando la esposa le tiene que dar un cantazo bien dado. And remind him that she is the one he is bonded Y to. ella le trae a la memoria que ella es la que él está conectando con. She is the one he should harmonize with. Es la que debe estar armonizado con ella. You know, I have found that life is really wonderful Yo descubrí que la vida es if maravillosa. you only bond with the right people. Si tú te conectas con la gente Harmonize with the correcta. right people. Si tú armonizas con la You gente can correcta. accomplish anything. Tú puedes alcanzar cualquier cosa, But if you're not in harmony, pero si no estás en armonía, things go badly no matter how hard you try. las cosas se dañan, no importa cuánto tú trates. Okay, so what's the purpose of this bonding and harmonizing? What's the goal? ¿Cuál es la meta y el propósito de conexión y armonizar? The more you're bonded, the more you're in harmony with one another, Mientras más conectes y armonices el uno con el otro, you can function as one. pueden funcionar como uno. Which means as one, you don't have to do the same things. Que quiere decir You don't have to do the same things. que como uno no tienen que hacer las mismas cosas. You become complementary in life. Son complementarios en la Let me vida. show you what I mean. Déjeme explicarle. I have two hands that are part of my body. Tengo dos manos que son parte de mi One cuerpo. body, two parts. Un cuerpo, dos partes. If I want a cup of coffee, Si quiero un café, I don't need two hands to reach yo for no it. necesito dos manos para I alcanzarlo. only need one hand to reach Solamente for it. una mano para The alcanzarlo. more you get bonded and walk in harmony, Mientras más tú te conectas y caminas en armonía, the more you will share the responsibilities of life. más tú vas a compartir las responsabilidades de la vida. So as one has more responsibilities, Así cuando uno tiene más responsabilidad, the other comes alongside and lightens the load. el otro viene y se conecta al lado y lo anima. Now, if you'll understand, Si tú entiendes this is a critical element for a best friend friendship. que esto es un elemento crítico para una relación de amistad buena, As you learn to walk together. cuando aprendes a caminar juntos, For example, in friendship of husband and wife, por ejemplo, en amistad de esposo y esposa, one may carry the responsibilities of the finances. uno quizás lleva la responsabilidad de la economía And at times that weight becomes very heavy. y a veces eso se convierte en un peso. And they may say, I just can't pay the bills. I don't Y know what we're quizás going to digan, do. yo no sé lo que vamos a hacer, no podemos pagar. And the spouse comes alongside. Entonces viene la pareja a su lado, Said, it's going to be le okay. dice, todo va a salir bien, We're going to be able to work it out. vamos a poder de trabajar esto. And all of a sudden, the load begins to get lighter Y and de lighter. repente aquel peso se comienza a sentir más liviano. Remember, we are created to share the Recuerda que fuimos responsibilities. creados para compartir responsabilidades. Don't allow others to dictate how you distribute responsibilities. No permita que otros te digan cómo distribuir responsabilidad. When you're bonded and one is experiencing too much weight,
Cuando están conectando y uno está experimentando una carga, you have to embrace him or her. tú tienes que abrazar a él o a ella, Listen to them. escucharlos, Make eye contact with them. mirarlos, Touch them while you talk to them. tocarlos mientras habla. You might even cry with them. Quizás llores con ellos. You will come into harmony. Entonces entras en armonía And you can accomplish a whole lot more y puedes alcanzar mucho más when you are bonded and in harmony than when you're alone. cuando tú estás conectado y en armonía que cuando estás solo. The greatest blessings in solo. life Las come from the bendiciones best más friend grandes, relationships. las bendiciones más grandes de la vida vienen de las relaciones Allow de yourself to amistad. trust, to Permite give, confiar to forgive where necessary. para que perdones cuando es necesario. When you're in harmony, life is good. Cuando estás en armonía, la vida es buena. When you're not in harmony, life falls apart. Cuando no estás en armonía, la vida se colapsa toda a tu Which leads alrededor. me to the third Que me essential lleva ingredient al ingrediente número 3. for a best friend friendship. Para una buena relación de amistad. It's the principle of conflict and restoration. El principio de conflicto y restauración. All of us come into relationships with baggage. Todo el mundo viene a una relación con bultos. We have our issues. Nosotros tenemos nuestras crisis So frequently as a result, y frecuentemente como un resultado, our relationship disconnects. nuestra relación se desconecta. Some minor disconnections, other major A disconnections. veces son unas menores, otras son grandes And some are easily reconnected with a little y understanding. algunas a veces son fáciles de reconectar con algún entendimiento. Others are traumatic and they actually terminate the relationship. Otras son traumáticas y terminan la relación. Intimacy level of a relationship, El nivel de intimidad en una relación, I want you to hear this. escucha bien, The level of intimacy in a relationship en el nivel de intimidad en una relación determines the level of conflict the relationship is able to endure. determina el nivel de conflicto que la relación puede aguantar. Did you get that? ¿Entendiste? The more intimate the relationship, Mientras más íntimo es la relación, the more conflict you can endure. más conflicto puede manejar. So there's two keys to conflict and restoration. Así que hay dos llaves para conflicto y resolución. Number one is learn how to make an apology Número 1 es aprender a cómo hacer una disculpa. that activates forgiveness in the other person. Eso activa perdón de la otra persona. Secondly, Segundo, learn how to use boundaries within the relationship. aprende cómo tener límites en una relación. Tonight I'm just going to share some bullet points of making an apology. Voy a compartir algunas cosas de cómo tú pides perdón An o apology una disculpa. that actually causes the other person to want to forgive you. Una disculpa que va a causar que la otra persona quiera perdonarte. How many of you have experienced someone saying that they are sorry, ¿Cuántos de ustedes han experimentado que alguien dice lo siento, but you didn't feel they're sincere? pero tú no sentiste de que eran sinceros? An apology has its own language. Cuando tú pides un perdón, eso tiene su propio lenguaje. Each person listens for certain keys Cada persona escucha ciertas llaves that connect to forgiveness in their hearts. que conecta con el perdón en el corazón de If they don't ellos. hear those Si keys, ellos no escuchan esas palabras they will clave, not forgive. no van a perdonar. So what is your key? Entonces, ¿cuál es tu llave? I'm just going to give you these bullet points. This is a teaching for another time. Le voy a dar estos principios y los enseño en otra ocasión. The first key is an expression of regret. La primera expresión es cuando uno dice lo siento. This is the most important to me. Esto es cuando es la más importante para mí. If Laura is seeking forgiveness from me, Si Laura me está pidiendo perdón a mí, all I have to do is hear the regret in her voice, todo lo que tengo que escuchar es escuchar la voz de ella, el perdón and hear the sincerity, see y the escuchar sincerity in her la eyes, sinceridad en sus ojos, verla en sus ojos, expressing regret. expresando que I'm sorry. lo I'm siento, so sorry. lo siento, lo siento. The second key Segunda llave is owning the problem. es tú hacerte dueño del problema. What does that sound like? ¿Cómo suena esto? I was wrong. Es mi culpa. For some of you, that's the key. Para algunos de ustedes esa es la llave. You really need to hear the other person own the problem. Tú necesitas escuchar a la otra persona que se está haciendo cargo del The problema. third key La tercera is making restitution. es hacer restitución. What can I do to make this right? ¿Qué yo puedo para hacer esto correcto? For some of you, that is the key. Quizás para algunos esa es la llave. The fourth key is La- to institute a change. La cuarta es instituir un cambio. This is really my wife's. Es- This is my wife's, the key. Estas son las llaves. If I'm asking forgiveness from her, Si yo le estoy pidiendo perdón a ella, what she wants to hear lo que ella quiere escuchar is, what are you going to do so this doesn't happen again? es que tú vas a hacer para que esto no suceda de nuevo.
And it even goes better if I allow her to help me make a plan of change. Y aún va a funcionar mejor si ella me ayuda a hacer un plan para el cambio. And then it even goes better if I allow her to hold me accountable to that plan of Y aún change. es mucho mejor si ella me hace responsable de la situación. But that's a key to apology. Esa es una llave para pedir disculpas o And the perdón. fifth key Y la quinta, is simply the asking of forgiveness. simplemente pedir perdón. Will you forgive me? ¿Me puedes perdonar? Are y'all doing okay? ¿Estamos bien? Does this make some sense to you? ¿Esto tiene algún sentido? Okay, if you want to take your relationship to the next level, Si tú quieres llevar una relación al próximo nivel, take time to consider your commitment. saca tiempo para considerar tu compromiso. Increase your bonding Aumenta la conexión, by increasing your intimacy. aumentando la intimidad. When is the last time you did something for the first time in your relationship? ¿Cuál fue la primera vez que hiciste algo por primera vez en tu relación? Develop more commonalities. Desarrolla más cosas en común. Discover things the other person likes to do. Descubre cosas que la otra persona le gusta hacer. Remember, the more things you share in common, Acuérdate, lo más que tú compartas cosas en the común, greater intimacy you will have. una intimidad mayor vas a tener. Remember the tuning fork principle. Acuérdate el principio del instrumento, de ajustar el instrumento. Practice harmonizing tonight when you go home. Practica armonizar esta noche cuando vayas a tu casa And learn how to make an apology y aprende a cómo pedir disculpas, that causes the other person to want to forgive. que causa que la otra persona te quiera perdonar. Best friends. Los mejores amigos. Does that make some sense to you? ¿Eso tiene algún sentido? Best friends. Mejores amigos. The month of the family, El mes de la familia, I think maybe we need to have the month of the friends. yo creo que debemos hacer, good idea, man, el mes de la amistad. Because some of us need to return to friendship Porque algunos de nosotros necesitamos regresar a la amistad and to reestablish that incredible friendship you started with. y restablecer esa amistad increíble. Learn how to harmonize. Aprendamos a cómo Share things armonizar. in common. Compartimos las Increase cosas the en común. bonding. Aumentemos Increase la the conexión, commitment. el compromiso. Return to your first love. Regresemos a nuestro primer amor. You okay? ¿Estamos aquí? Come on, stand to your feet. Póngase de pie. Come on, man. Pray for me. You've been great. Ustedes son maravillosos. If you're standing next to that someone that's very special to you, Si estás al lado de alguien que es especial para ti, why don't you take them by their hand, les puedes tomar de la mano put your arm around them, o pone tu brazo alrededor or you can do a little of the monkey thing. o puedes hacer esto del mono. Papi, you get me goosebumps. No, I grab you, man. I love this guy, Oh, goodness. my friend. Would you whisper a prayer with me? Podemos hacer una oración. Lord, help our intimacy increase. Padre, ayuda a que nuestra intimidad crezca. Lord, help us with our bonding. Ayúdanos con nuestra conexión. Lord, I ask that a fresh wind Padre, pido que un viento would fresco blow into our relationship. sople en nuestras relaciones. Lord, teach us how to harmonize. Señor, enséñanos a Teach us how cómo to walk as one, armonizar y caminar como how uno, to share each other's loads. cómo compartir las cargas el uno del otro. Thank you, Father. Padre, yo te doy gracias. Would you look up here at me for a moment? ¿Puedes mirarme un momento? One of the greatest ways to increase your intimacy Una de las formas más grandes para aumentar tu intimidad, is for you begin to share your intimacy with God cuando tú comienzas a compartir tu intimidad con Dios, with each other. el uno con el otro. That means you pray together. Quiere decir que oran juntos, You talk about spiritual things together. hablan de cosas espirituales juntos. Guys, I know it's hard sometimes Yo sé, hombres, que a veces es un to share poquito those levels of intimacy difícil compartir esos niveles de intimidad. and you don't feel adequate in them. No te sientes adecuado para eso. That's okay. Está bien. Step on out there.
Está bien, pero hazlo. The more you share that intimacy with him, Mientras más tú compartes esa intimidad con Él, with your best friend, con tu mejor amigo, you amiga, watch and see what God does vas a with your ver lo intimacy. que Dios va a hacer con vuestra intimidad. Okay? ¿Estamos? God bless you. Dios le bendiga. It's wonderful to be with you. Es maravilloso estar con vosotros. Pastor, I turn back to you. Tremendo, pastor. Thank you for visiting our YouTube and our Facebook channel today. Subscribe to our YouTube or our Facebook channel so you don't miss any of our services. If you'd like to give an offering, you can do it through donate.ciforlando.org. And once again, thank you for being part of our mission of reaching, restoring, and building the families all around the world. God bless you.